Bueno, eso entonces por un lado. Por otro lado, lo que le quería decir es que acá arriba, creo que lo hicimos con el otro curso, yo dejé un link para autoasignación de ejercicios, se llama. Entonces, hacer clic ahí, hay que tener una cuenta de Gmail para poder acceder a esta tabla. Y en esta tabla están todos los listados, todos los ejercicios de la guía nueva, de todos los temas, excepto el primer tema que es los conceptos básicos. Y ahí la idea es que cada uno se asigne un ejercicio y entre todos, entre los dos cursos, intentemos resolver todos los ejercicios de la guía y yo los voy corrigiendo y los voy compilando como ejercicios corregidos. Por ejemplo, ahora yo ya tengo hecho el 1, el 6, el 8 y el 11. Todavía no subí el 6 y el 8 porque no los vimos, porque vimos en clase solamente el 1 y el 11. Después está, acá les dejo la plantilla que vamos a utilizar para hacer los ejercicios y después compilarlos, que es un archivo de Word. Y después está el link de la carpeta compartida para que suban los ejercicios que van realizando. Entonces acá ven que está subido por mí el ejercicio 1 y el 11 de la guía nueva. Y acá está la plantilla actualizada para utilizar. Y tenemos la guía nueva también cargada para el que no la tenga. Y acá está también el Excel de la distribución de ejercicios. Entonces, ingresen a esa tabla y al azar asígnense un ejercicio y propongan una resolución. Bien. Entonces, eso es lo que le quería explicar, el tema de estos links, que ustedes supuestamente sí los pueden ver. Bueno. Y el otro tema era que unifique la pestaña con todos los foros de consultas, porque acá tenemos el foro de avisos generales, el foro de consultas generales, que es para hacer consultas sobre el cursado de la materia. Y bueno, hay 2 alumnos que han hecho consultas sobre ejercicios. Bien, acá hay un alumno más que ha hecho consultas sobre ejercicios. Bueno, yo tengo respondido las otras 2 anteriores, pero el foro de consultas sobre ejercicios es el último. Así que se los unifique todo para que no estén buscando dónde está el foro de consultas de ejercicios. Bueno, así que bueno, ya estamos con eso, tratemos de organizarnos. Ingresen en la planilla esta y asígnense un ejercicio al azar y practiquen. Antes enviábamos los ejercicios por Telegram, pero era un lío el chat después para bajarlos, así que por eso hicimos la carpeta compartida. Veremos que de esa forma sea mejor. Bueno, vamos a ver entonces los planteos de casos interesantes. No sé si alguno habrá intentado hacer los ejercicios recomendados. Sí, profe. Bien, bueno, hay algunos que ya han intentado. Son de la guía vieja los que quedaron acá y vamos a empezar a hacer de la guía nueva. No hablamos de las autoevaluaciones. Eso lo coordina el profe del teórico. Y hay que estar atento cuando le diga que ya está habilitada la autoevaluación. Creo que son 7 autoevaluaciones, de las cuales habría que cumplir con 5 cuando era normal el cursado. Ahora no sé si está un poco flexibilizado, antes creo que hay que cumplir con menos. Pero bueno, la base eran 5 bien y el resto podía fallar. Pero eso es más del tema del teórico. Bueno, a ver, busquemos los ejercicios para hacer. Todavía estamos en planteo. Estos son los ejercicios de la guía nueva, pero vamos a terminar con los ejercicios de la guía vieja. A ver,
Tenemos 5, 6, 8 y 9. ¿Cuál de los ejercicios era más interesante? Profe, si no me equivoco, nos había dicho el 7 en lugar del 5. El 7 había que hacerlo, sí. Yo, profe, no pude plantear el 7 y el 9, fueron los que más me costaron. Bien. Bueno, el 7 y el 9. Sí, el 5 es fácil, el de los camiones y trenes. El 6, el de la cerámica San José, que es solamente acomodar las unidades a un número de lote único para todos. El 7 es el de la combinación, el producto que está hecho por una combinación de insumos. Ese me interesa que lo tengan claro. Y después el 8. Fábrica de productos AB, conociente de autoproducción, se puede realizar un programa que maximice las utilidades. ¿Y qué complejidad tenía? No, esto no tiene ninguna complejidad. Bueno, entonces, le interesa que hagamos el 7 y algún otro más. Y el 9 no lo pude plantear yo. Y el 9 de la guía vieja. Ese ni siquiera ese no lo tengo hecho, pero lo podemos ver. Bien. Bueno, acomodamos las cosas. Bueno, a ver, tenemos ya lo tengo hecho y lo voy a explicar para hacerlo rápido, así podemos ver varios casos. Leamos la interpretación de la redacción. Establecimiento del Tala produce 2 tipos de alimentos para ganado. Ambos están hechos completamente de trigo y alfalfa. El alimento 1 debe contener cuando menos 80% de trigo y el alimento 2 como máximo el 70% de alfalfa. Bueno, entonces ya vamos sabiendo que son 2 alimentos que están compuestos de 2 componentes, alfalfa y trigo. Entonces acá podemos poner alimento 1 y 2, trigo y alfalfa. Bueno, hay una restricción que dice que el 1 tiene que tener mayor al 80% de trigo y después nos dicen que el 2 tiene que tener como máximo el 70% de alfalfa. Después, el alimento 1 se vende a 3 pesos por kilo y el alimento 2 se vende a 2,60 por kilo. Entonces, los ingresos, precios de venta, 3 y 2,60. El Tala dispone en almacén de 1.600 kilogramos de trigo que lo quiere utilizar en su totalidad. Entonces, trigo hay 1.600 y los quiere agotar. Entonces ahí la restricción es igual a 1.600. Por lo menos o como mínimo, los quiere agotar. Vamos a ver. El costo de reponer el trigo es 1 peso con 10 o $1.10. Y se puede comprar hasta 1.800 kilogramos. A 0,80 de alfalfa. Ahí ya estaba hablando de la alfalfa. Se puede comprar hasta 1.800 kilos de alfalfa a 0,80. Bueno, entonces la alfalfa tiene esa restricción, menor o igual a 1.800. La demanda de ambos alimentos no tiene límite, entonces no podemos producir todo y lo vamos a vender todo. Nos van a ingresar los precios de venta por todo lo que produzcamos. Formular un problema lineal para maximizar las ganancias del Tala. O sea, ganancias, ingresos menos costos. Bueno, después lo normal, definir las variables de decisión y variables de holgura. Ya esto ya está orientado a hacer el simplex. Elabore la tabla inicial de simplex, indique el vector solución de esta tabla y el
y el valor de la función objetivo, eso sería la tabla inicial, indique la variable que entra y la variable que sale. Bueno, eso sería si hacemos ya una iteración de la tabla de simplex. Bueno, sería claro, el cálculo de la primera tabla, si es la final o no, y si cuál variable entraría y cuál saldría. Y después plantea el dual, bueno, cuando hayamos visto dualidad. Listo, entonces resumimos en este cuadro todos los datos del ejercicio. Vamos a hacer los elementos. Función objetivo. Bueno, maximización de beneficios. ¿Por qué? Por la producción de alimentos, de kilos de alimentos 1 y 2, producción y venta de alimentos 1 y 2 para el periodo de producción. Acá no sé si dice algo de un periodo, no dice que es mensual. Entonces tenemos que poner un periodo genérico, periodo de producción. Beneficios acá, esto sería bien completo por producción y venta de alimento 1 y alimento 2 para el periodo de producción. Bien, ¿qué más tenemos para hacer? Variables de decisión. Las variables siempre ya por defecto son continuas y positivas. Restricciones que tenemos es restricciones de composición y de disponibilidad de recursos. Composición esto y disponibilidad de recursos. Profe, una consulta. Ahí con respecto a la definición de variables, el profesor Castro dijo que positivas no considera el cero, digamos. Como que, no sé si hace referencia a esas variables. Dijo que... Bueno, mayor o igual a cero, digamos. Sí. Sí, el cero que es positivo o negativo, ¿no? Por eso, ¿no? Lo dijo él. Pero no sabía, digamos, tenía la duda. Mayor igual a cero, digamos, la restricción de no negatividad. Claro, eso. La llaman restricción de no negatividad. Entonces las que no son negativas son positivas. Y bueno, ¿el cero qué es? ¿No es nada o es positivo? Yo creo que el cero no resta. Si resta sería negativo. Bueno, está bueno investigar la definición del cero, si es un valor positivo o no. Es un valor neutro, existen los neutros también. Bueno, variable de decisión. ¿Qué decisión tenemos que tomar acá? Evidentemente, queremos saber cuántos kilos de cada producto producir para obtener el mayor beneficio. Pero para producir esos productos, tenemos que saber qué cantidad de insumos comprar para la producción de esos productos. Entonces, en estos casos donde el objetivo se compone de componentes, por ahí la decisión no pasa por la cantidad de kilos del producto A y B a producir, sino la cantidad de insumos a comprar para producir A y la cantidad de insumos a comprar para producir B. Entonces, este es el tipo de ejercicios donde tenemos esta definición de variables, que es cantidad, kilogramos a utilizar de alfalfa para producto A, 1. Kilogramos de trigo a utilizar para producir el producto 1. Y esto hay que poner durante el periodo de producción. Durante el periodo de producción. Porque la respuesta es para ese problema durante ese periodo. No es válido para todos los periodos. Entonces, ¿qué cosa y en qué periodo? Bien, y después tenemos la otra variable, kilos de alfalfa a utilizar para producir el alimento 2 y kilos de trigo a utilizar para producir el alimento 2. Bien, entonces, una vez que ya nos dimos cuenta que las variables de decisión son esas, vamos a empezar a programar el ejercicio como corresponde. Probablemente no le salga de la primera esta definición de variables.
Yo la primera vez que hice el ejercicio empecé por la producción de kilos de alimento 1 y 2 y me di cuenta que no me cerraba la programación, no podía hacer el programa. Entonces empecé a reflexionar hasta que dije, bueno, vamos a probar con los insumos. Y ahí sí funciona. Entonces no se desanimen si no les sale al principio, porque a mí tampoco me sale al principio. Después uno con los casos se va dando cuenta las pruebas que tiene que hacer. Bien. La función objetivo, ¿cómo se escribiría? Se escribiría como ingresos menos egresos, menos costos. Bueno, los ingresos los obteníamos por la venta de kilos del producto. Y el producto está compuesto por los kilos de los insumos. Entonces, si vemos el producto 1, el alimento 1, está compuesto por kilos de alfalfa y de trigo. Bueno, y valía 3 pesos. Estos 3 pesos por cada kilogramo. Bueno, entonces en realidad los 3 pesos lo obtenemos por el combo de la combinación de los dos componentes. La sumatoria de kilos que haga eso, bueno, eso nos va a dar 3 pesos por cada combinación que sume 1 kilo. Entonces por eso, la forma más fácil de leerla es 3 pesos por la sumatoria de kilos de alfalfa y trigo destinados para producir alimento 1. Después lo mismo va a pasar con el otro, alimento 2. 2,60 por los kilos de alimento 2 que produzcamos y están compuestos por los insumos. Después, bueno, ya tenemos los ingresos, ahora vamos por los egresos. Bueno, los egresos eran el costo de la materia prima utilizada. Bueno, acá podemos hacer una agrupación distinta. Sumamos todos los kilos utilizados de trigo por un lado, entonces trigo para alimento 1 y trigo para alimento 2, todos cuestan 1,10 pesos cada kilo. Y después tenemos el costo de la alfalfa, que también agrupamos todos los gastos de alfalfa para alimento 1 y 2, multiplicado por 0,8, que es el costo de cada kilo utilizado. Entonces ahí elaboramos la función objetivo, que obviamente después se distribuyen, ¿no? Y se simplifica, y nos queda esta función objetivo que tiene solamente 4, aparecen 4 una vez cada variable, con la utilidad neta que nos daría cada kilo de trigo para alimento 1, por ejemplo. Queda 1,90 pesos. Bien. Después, restricciones. Bueno, tenemos la restricción de alimento 1, tiene que tener como mínimo 80% de trigo. Bien, entonces, en su formulación, bueno, entonces el componente trigo en el alimento 1 tiene que ser mayor o igual al 80% de su fórmula. Entonces, ¿cuál es su fórmula? La sumatoria de los 2 kilos. Kilos de alfalfa y kilos de trigo. Bueno, entonces, este componente tiene que ser mayor al 80% de la sumatoria del total. Entonces, esta es la restricción de fórmula. Fórmula composición de trigo. Mínima. Sería como la descripción de la restricción. Ahora tenemos una restricción de alimento 2, que su formulación tiene que tener como máximo 70% de alfalfa. Bien, entonces sería el componente alfalfa de alimento 2 menor o igual al 0,7 de la sumatoria total de componentes de alfalfa y trigo. Bien. Estas dos, obviamente, después se distribuyen y se pasan las variables a la izquierda y a la derecha queda solamente el 0. Este sería el caso donde queda 0,2 de 1 y menos 0,8 de alfalfa para el alimento 1. Porque sería 0,8 que pasa a restar acá, entonces 1 menos 0,8 nos quedaría el 0,2 de trigo para el alimento 1 y después el 0,8 este de alfalfa. Este sería de alfalfa, pasa en negativo y queda restando solamente acá. Todo mayor o igual a 0. Bien. Después teníamos esta otra restricción.
que yo lo puse como igual, que tienen el trigo 1600 kilos y que lo quiero consumir todo. Bueno, entonces, como mínimo son iguales eso. Entonces, sumatoria de los consumos de trigo igual a 1600 kilogramos de trigo disponibles. La otra restricción también que es fácil es que puedo comprar hasta 1800. Entonces, sumatoria de todos los kilos utilizados de alfalfa menor o igual a 1800. Bien. Y estarían bien definidas todas las restricciones y terminaría ahí el planteo. Este ejercicio tiene solución que se puede calcular en el... Profe, en donde está seleccionando la restricción 3 dice igual a 1600. La restricción 4 dice menor o igual a 1800 y es igual a 1800, digamos. Alfalfa, 1800. Abajo, profe, donde está la simplificada, a la derecha. Los dos dicen 1600. Y está bien, es la misma. Si copio 2 veces. Bueno. Ahí está. Bien. Bueno. Ahí el alumno lo respondió y te da la composición. Hay que utilizar 928 kilos para trigo, para alimento 1, 672 kilos de trigo para alimento 2, 232 de alfalfa para alimento 1, 1568 de alfalfa para alimento 2 y el Z 6104. En el segundo punto de la programación lineal más fácil, dice composición trigo mínima, ¿no sería composición de alfalfa máxima? Sí, ahora lo iba a corregir. Bien. Alfalfa máxima. Me interrumpieron ahí y lo dejé a la mitad. Ahí está, composición de alfalfa máxima. Perfecto. Bueno. No, en inglés no. Bien. Entonces, bueno, vimos el caso que es un caso interesante. Eso lo guardo y lo voy a subir. Ahora vamos a ver el 9, si lo hacemos o no lo hacemos, el 9. Vamos a abrir la guía. Guía de ejercicios, la guía vieja, que tenemos que dejar de utilizar. Página 40. Está. Este es el de oportunidades de inversión. En el tiempo. Bueno, sí, es interesante este ejercicio para hacer. Pero no sé si... Profe, a mí de ese me costó darme cuenta que como era fracción, tenía que estar entre 0 y 1 la restricción. Entonces, primero no había puesto la del 1 y ahí no me daba bien. Bien. Yo lo tengo resuelto acá en el compilado que ya lo resolvimos el año pasado, también entre todos. Vamos a ver cómo era la resolución de este. Ya lo voy a volver a subir a este compilado, pero tengo que corregir una cosa, que es, ahora lo vamos a ver, que acá tengo que corregir que todos digan mayor o igual a 0, como para estar de acuerdo a lo que el profe Castro dice. Porque algunas dicen variables enteras y eso más adelante debería decirlo, no ahora. 8, 9. Bueno, ustedes tenían este compilado de resolución de ejercicios. Bien, vamos a leerlo e interpretarlo. Bien. Un poco de zoom.
Bueno, 9. Standard Oil Company considera 5 oportunidades diferentes de inversión que puede comprar en 2 pagos, o sea, en 2 veces. En la tabla nos dan los desembolsos de caja que se deben realizar en el año 0 y en el año 1 para comprar cada inversión. Entonces, salidas de caja, año 0, salida de caja, año 1. Entonces, si yo quería comprar la inversión 1, el primer año tenía que gastar 11 y en el segundo año 3. Y el valor actualizado neto de esa inversión es 13. A ver, los valores actualizados netos van en millones de dólares que se expresa, que se espera que producirá cada una de las inversiones. Bueno, los desembolsos y los valores actualizados van, que se espera que producirá cada una de las inversiones. Standard Oil dispone de 40 millones de dólares para invertir en el momento actual, el año 0. Bien, hay una restricción ahí de capital. Y estima que en el año 1 dispondrá de 20 millones de dólares más para invertir. Standard Oil puede comprar cualquier fracción de cualquier inversión. O sea que no tiene que comprar en enteros. Por eso dice que en fracciones lo puede comprar. En este caso, comprar una fracción de la inversión. En el caso de comprar una fracción de inversión, las salidas de caja del año 0 en el año 1 y los van se ajustan en forma proporcional. Bueno, en el caso de comprar de forma fraccionada, los van se ajustan en forma proporcional. Por ejemplo, si Standard Oil compra una quinta parte de la inversión 4, entonces necesitará un desembolso de 1 millón. ¿Por qué? Porque la inversión 4 vale 5, si compro un quinto, bueno, invierto 1 millón en el año 0. Y un desembolso de un quinto igual a 0,2 millones de dólares en el año 1. Bueno, esto de 1 dividido 5. La quinta parte de la inversión 4 producirá un BAN de 14 millones sobre 5. Bueno, entonces el BAN proporcional que se obtiene igual a 2,8 millones de dólares. Standard Oil quiere maximizar el BAN que se puede obtener mediante una combinación de las 15 inversiones posibles. De las 5 inversiones posibles. Bien, entonces el objetivo es maximizar el BAN. Y tengo que decidir cuánto plata voy a comprar en cada uno de los tipos de inversiones. Y es, digamos, la inversión que yo hago, la decisión que yo tomo, después tengo que pagar en el año 1 y en el año 2 una cierta cantidad de plata. Formule un problema lineal que ayude a alcanzar esta meta. Supóngase que los fondos no usados en el año 0 no se pueden utilizar en el año 1. Bueno, lo que no se invierta de los 40 millones que había, no se utiliza en el siguiente periodo. Bien. Entonces, pongámonos a definir. Función objetivo, maximizar el BAN total generado por las inversiones realizadas en el año 0 y año 1. Tendré que poner el periodo. En año 0 y año 1. Restricciones, límite de dinero disponible en el año 0 y en el año 1. Las variables son continuas positivas o mayores o igual a 0 o no negativas, mayores o iguales a 0. Y acá el tema es la definición de variables. A ver, acá está definido como porcentaje a comprar de la inversión 1 en los 2 años, o sea, año 1 y año 2. Entonces acá está orientada a porcentaje. La decisión es qué porcentaje de cada inversión comprar. Si el 100% o el 0%,
o una fracción. Entonces, no viene por el lado de cuánta plata destinar a cada una de las inversiones, sino más bien por el lado de qué porcentaje de cada una de las inversiones comprar. Bueno, es el primer problema que se pueden encontrar. Arrancaron diciendo, bueno, ¿cuánta plata poner en cada uno de los tipos de inversión? Y no les va a cerrar la programación. Ahora, si arrancan por decir, no, entonces, no, es definir qué porcentaje comprar y ver que me alcance la plata. Y bueno, y con esa combinación de porcentajes, obtener el máximo BAN. Entonces, la función objetivo de maximización de BAN será la sumatoria de todos los BAN generados. ¿Por qué? Por la compra de los porcentajes de cada una de las inversiones. Entonces, si yo compro la inversión 1 al 100%, obtendría un 13 millones de BAN. Entonces, esta variable debería valer 1 por 13, obtengo 13. Y después, bueno, el BAN que obtengo por la 2, por la 3, por la 4 y por la 5. 13, 16, 16, 14 y 39 van a obtener. Listo. Y restricciones. Decía que teníamos 40 millones el año 1. Entonces, ahí tenemos que sumar los desembolsos requeridos en el año 1 para comprar cada una de las inversiones. Entonces, si yo quería comprar la inversión 1 al 100%, tenía que desembolsar 11 millones. La 2, 53, la 3, 5, la 4, 5 y la 5, 29. Toda esa sumatoria de inversiones está obligada a valer menor o igual a 40 millones. Y esto es la disponibilidad de capital de año 1, año 0. En el año 2 pasa lo mismo. Profe. Sí. Ahí habría que poner o todo en millones o todo sin millones y después. Está bien. Acá, si estos son los 11 son millones, 40 son millones. Estos son millones disponibles. Profe, una pregunta. Si yo sumo X1, X2, X3, X4, X5, me daría el 100%, ¿no? Como es un porcentaje, un total. Sí. Y sería... Okay. No, perdón. Vos podés comprar el 100% de cada una y sumarías 500%, digamos. O sería igual a 5. No es que repartís el 100% entre todas las opciones, no. Cada una se puede comprar en el porcentaje independiente del resto. Y la única limitación es los 40 millones que vos tenés disponibles para comprar. Bueno, en el año 2 o el año 1, lo mismo, los desembolsos que aportarías y comprar el 100%. Menor o igual a 20. Y estos millones disponibles año 1. Disponibles año 1. Listo. Entonces ahí, bárbaro, limitamos la compra de las fracciones de las inversiones. Pero ahora, ¿qué pasa? Si nosotros no limitamos que esa fracción valga entre 1 y 0, una inversión podría ser comprada al 200%. Entonces, esta inversión 1 podría ser comprado 2 veces, porque me alcanza la plata. Pero yo no puedo comprar muchas veces la inversión 1. Hay una sola inversión 1, por lo que se interpreta del enunciado. Entonces, hay que definir qué valores puede tomar esta variable 1. Entonces, por eso hay que ponerle X1 que esté entre 1 como mayor valor y 0 como menor valor. Mayor igual y menor igual. ¿Por qué binario, profe, sería y no sería el total de la inversión 1 y el total de la inversión en el otro año? No sería binaria.
podría valer 0,5, por ejemplo, 0,8, 0,7. No es que tiene que valer 1 o 0. Puede valer entre 1 y 0. Entonces, porque las variables no son binarias, son mayores y iguales a 0. Así que ahí te da la libertad de que valga cualquier número entre 0 y 1, las 5 variables. Entonces ahí sí tendría una solución. Acá tenemos un alumno que lo resolvió y le da voy a plantearlo en lindo porque realmente me da error. Podemos hacer. Acá tenemos que la inversión 1 daría el 100%, la 2 mira el 20% de la 2, el 3 el 100%, 4 el 1 y 5 el 29%. Bueno, y el retorno total actualizado, el BAN, sería 57,5 millones. Este resultado tendría que cumplir todas las restricciones. A ver si lo podemos escribir rápido en el lindo para que recuerden cómo se escribía. Entonces creo que ya lo tengo copiado. Sí. Acá, para empezar, maximización, creo que se escribe así, sin acento, todas las variables tal cual como están. Los textos hay que borrarlos. Subject to, no sé si va con estos 2 puntos, me parece que no le va a gustar. Y después había que borrar todas estas cositas. Hay maneras de meter textos y que no lo interprete como variables. Tienen que buscar ahí en el introductivo del lindo cómo se hace eso. Se suelen poner entre comillas, cosas así. Y acá hay que sacar esta descripción también porque se interpreta como una variable. Bien. Y ahí, en teoría, debería andar bien. Apretamos el tiro blanco. Le digo que no quiero hacer análisis de sensibilidad. Y me da una solución. 57,44 millones. Ajá, tal cual como acá el alumno, o sea que coincide. Y las decisiones son 1, 100% del 1, 20% del 2, coincide. 100% del 3, 100% del 4 y 28% del 5. Perfecto. Bueno, ahí tiene un ejemplo de cómo se resuelve. Listo, mayor igual a 0. Bueno, vayamos a hacer el ejercicio complicado. Hay uno que es bien complicado, que es una buena introducción a la guía nueva. Que es el ejercicio número 1 de la guía nueva. Bien. Esta es la plantilla. Entonces abrimos la plantilla para resolver ejercicios. Abrimos la guía nueva, que la tengo acá. Y vamos al ejercicio número 1 en la página 4. Bueno, esta guía no te deja copiar el enunciado. Así que lo que vamos a hacer es hacer captura de pantalla. Entonces, vamos al plantilla y ponemos ejercicio número 1, página 4.
pegamos la captura y le ponemos que esté flotando la imagen. Y ahí comenzamos a hacer la interpretación del enunciado. Bueno, este ejercicio es complicado, es bien complicado para arrancar la guía, como para que se asusten, digan, uy, qué difícil que es programación lineal, y se pongan a estudiar. Pero, bueno, en realidad es cuestión de acostumbrarse o resolver algunos cuantos casos difíciles y ya se van a dar cuenta que no. Dale una agarra práctica. Bueno, a ver. Yo tengo acá la resolución para no demorar tanto. Bueno, leemos el ejercicio. Chemical Sun S.A. produce dos tipos de productos químicos muy utilizados en la producción de jabones especiales, a los que llamaremos MLT y WLT. La producción se realiza a través de dos procesos diferentes. En el proceso 1 se producen 200 gramos de MLT y 100 gramos de WLT, consumiendo 1 kilogramo de materia prima y 2 horas de mano de obra. 2 horas de mano de obra. Entonces, ¿qué nos dijo ahí? Que tenemos el proceso 1, que nos produce 100 y 200 gramos de los productos, y que para entregar ese resultado necesitamos darle 2 horas de mano de obra y 1 kilogramo de materia prima. Entonces, eso es lo que vamos a escribir acá. Ya lo tenemos escrito. Proceso 1 y 2, tenemos producto M en gramos y producto W en gramos. Entonces, esto no quiero que aparezca todavía. ¿Está? ¿Y qué nos dice que necesita? 1 kilo de materia prima y 2 kilos de 2 horas de mano de obra. Ahora vamos a ver qué dice del 2. El proceso 2 utiliza 3 horas de mano de obra y 2 kilos de materia prima. Bien, para producir 300 gramos de M y 200 gramos de W. Bueno, a ver, proceso 2 dice que produce 300 gramos de M y 200 de W. O sea, 200 W y 300 de M. Vamos a cortar acá. Bien, consumiendo materia prima, 2 kilos, acá por acá está, proceso utiliza 2 kilos de materia prima y 3 de mano de obra, 2 de materia prima y 3 de mano de obra. Bien, hasta ahí tenemos eso. Se puede vender todo el MLT que se produzca, sin embargo solo se puede vender 200 kilos de WLT. Entonces, M no restringido, vamos a poner así, NR, y W se puede vender 200 kilos de WLT, que 200 kilos pasado a gramos, multiplicado por 1000, queda 200.000 gramos. Así estamos hablando en las mismas unidades que definimos la columna. Bien. Esto acá por ahí es medio dudoso, decimos, ¿es como mínimo 200 kilos o hay que hacer igual a 200 kilos? Bueno, solo se pueden vender 200 kilos. Profe, en la parte, ¿no habría que ponerlo en gramos también a la materia prima? La materia prima, bueno, acá está en kilos y acá está en horas. Vamos a ver que en este caso no hace falta pasarlo a gramos. Ya vamos a verlo, pero sí está bien tener el cuidado de las unidades. Profe, creo que en los 200 kilos es que no se puede exceder, ya que en el otro es como implícito. En el otro dice que no hay un límite hacia arriba de cuánto puede vender, entonces... Bien, sí, eso está bueno interpretar. Si el otro no tiene límite, puede vender infinito, pero recordemos que cuando producimos uno, obligatoriamente producimos del otro.
Entonces, el que no frena es el otro. Entonces, vamos a ver cuál es el objetivo del problema. La contribución a las utilidades de M es 160 pesos por gramo. Si la contribución está bien por gramo. Y las utilidades de WLT es de 140 por gramo. Entonces, escribimos acá 140. Todos los gramos del producto WLT que no se vendan deben ser desechados. Y esto ocasiona un costo de 20 pesos por cada gramo desechado. Bueno, si hay un desecho, cuestan menos 20 pesos. Bien. Este desecho nos va a traer un problemita que ya vamos a ver. Bueno, define las variables y función objetivo, plantea un problema de programación lineal para la empresa, plantea las restricciones en forma de ecuaciones o inecuaciones lineales y las explique. Ahí está la explicación que hay que poner al lado. Define correctamente el significado de las variables de holgura y variables de excedente. Bueno, eso es del tema nuevo. Bien. ¿Tenemos algo hecho hasta ahora? Nada. Vamos a hacer la definición de variables y restricciones y todo. Entonces reducimos. Bien. Todo esto todavía no lo sabemos. Y la función objetivo. ¿Cuál sería la función objetivo en este caso? Maximizar ingresos. Maximizar utilidades. Acá nos da las utilidades, o sea que ya estarían restados los costos. Producidas, ¿por qué? Por la venta de los gramos de producto M y W. Bien. Entonces, la definición de la función objetivo sería maximización de utilidades mensuales. Y mensuales porque habla de que tenemos disponible, cada mes se dispone de 600 horas de mano de obra y 400 kilos de materia prima. Entonces, 400 kilos de materia prima y 600 horas de mano de obra, y esto es mensual. Entonces, de ahí salió el periodo. Creo que me había salteado esta oración. Entonces, utilidades mensuales por la producción y venta de gramos de productos M y W mensuales, ya está. M y W, está todo definido. Entonces, eso. Restricciones. Bueno, tenemos un límite de ventas de W y tenemos límites de recursos de mano de obra y materia prima mensuales. Entonces acá le agrego límite. Límite de ventas de W y recursos de mano de obra y materia prima mensuales. Bien. Variable de decisión. Bueno, ahí viene el tema. Yo por ahí cuando arranca empecé a pensar, digo, bueno, ¿cuántas horas de proceso 1 y 2 utilizar para maximizar las utilidades? Y si nos fijamos, en ningún momento habla de cuántas horas de proceso. No dice si se lo hace la producción esta de los 100 y los 200, los hace en 1 hora, en 2 horas, en 10 horas, no dice. Después sí nos dice esto de los recursos, hora de mano de obra y materia prima. Tampoco nos dice cómo consumen el producto M y W los recursos. Este kilo de materia prima, no sabemos cuánto se utiliza para M y cuánto para W. No nos dice, digamos. Las horas también. No nos dice, estas 2 horas, si utiliza casi todo en uno y nada en el otro, o mitad y mitad, o proporcional. No nos dice nada. Entonces, no va por el tema de las horas de proceso a utilizar. ¿Por qué lado va? Y bueno, después de darle vueltas, la definición es por los gramos. Es decir, bueno, yo quiero decir cuántos gramos de cada producto fabricar. Entonces,
y a su vez, ¿por qué proceso fabricar esos gramos? Entonces tengo que decir, ¿cuántos gramos fabricar de producto W en el proceso 1 y cuántos gramos de producto W en el proceso 2? Y lo mismo con el M. ¿Cuántos del M en el proceso 1 y cuántos del M en el proceso 2? Hay una restricción que yo no la puse acá, que me acabo de dar cuenta, que es restricción de proporcionalidad. El proceso este nos dice una proporción. 200 y 100, 300 y 200. Entonces, esa es una proporcionalidad. Entonces, hay una restricción que es proporcionalidad de producción. Bien. Entonces, definamos las variables. Estas serían cantidad de gramos W a producir en el proceso 1. Entonces, son gramos mensuales a producir del producto W en el proceso 1. Después serían gramos de M en el proceso 1. O sea, gramos mensuales a producir del producto M en el proceso 1. Y así con el proceso 2. W en el proceso 2 y M en el proceso 2. Bien. Listo. Avancemos ahora a comenzar a hacer el planteo. Función objetivo. A ver, no estoy viendo el chat. Listo. Ninguna consulta hasta ahora. Función objetivo. Maximización de utilidades. Bueno, las utilidades las obteníamos por la venta de gramos de cada producto. Entonces, sería la sumatoria de utilidades por venta de gramos de cada producto. Bien. Empecemos a escribir. El producto M nos generaba 160 pesos. Bien. Y acá tenemos la variable proceso 1 y deberíamos sumar los gramos del proceso 2. Así como un paquete. La sumatoria total de gramos multiplicada por 160 pesos por cada gramo que obtengamos. No importa de qué proceso viene. Después sucedería lo mismo con el producto M. Tenemos la variable. Entonces los gramos que obtengamos de M en el proceso 1 más los gramos de M que obtengamos en el proceso 2. Hasta ahí tenemos los ingresos. Bueno, la parte que no sabemos todavía es los egresos. Esto de, bueno, qué gramos de productos no se venden y que restan ingresos. Bueno, por ahora, para no complicarlo, lo olvidamos eso y lo vamos a agregar al último. Sigamos por comenzar a programar las restricciones. Bueno, restricción de proporcionalidad de proceso 1. Creo que los puso al revés. Es 140 para el W y 160 para... Bueno, yo también me equivoqué. W 140, M 160. Está bien. Bueno, gracias. Vamos a empezar a guardar este documento. A ver cómo. Y ustedes tendrán que hacer eso. Y compartirlo en la carpeta. Entonces le ponen ejercicio número 1, 01, 01. Y le ponen alumno, lo que quieran, el nombre, las iniciales, como quieran. Y después lo suben a la carpeta compartida. Bien. Tenemos que programar la restricción de la proporción. Cuando produzco 100, me salen 200 del otro, o al revés. Lamentablemente, este proceso es así. De hecho, en la realidad, una vez estaba en una fábrica, haciendo una consultoría en una fábrica de extrusados, y
y le salía así. Cuando producía paquetes de 1 kilo, te salían como de rebote paquetes de 50 gramos. Y había una proporción. Entonces no es algo que no sucede en la realidad. Entonces, ¿qué queremos hacer? Una proporción entre dos variables. Entonces ponemos las dos variables. M y W. Proceso 1 y proceso 1. Entonces decimos, bueno, ¿cómo hacemos para hacerlo clarito? Proceso M, proceso 1M, 200 gramos. Bueno, bien. Cuando yo haga 200 gramos de M, de este otro lado yo tengo que obtener una igualdad. Tengo que obtener también 200 gramos. Entonces, yo voy a obtener 100 gramos de W cuando yo haga M, 200. ¿Cómo hago para que me dé la igualdad acá? Bueno, acá tengo que poner un coeficiente de 2. Entonces, a ver, ¿cómo daría esta ecuación? 200 quedaría de este lado y 100 por 2 nos quedará 200 del otro lado. Entonces tenemos 200 y 200. Bueno, ahora saquemos los números y pongamos las X. Entonces ahí queda la ecuación planteada. Esta X estaría multiplicada por 1 y esta otra X está multiplicada por 2. Entonces yo cuando produzca 100 de M, voy a obtener de ese lado 100. Y, bueno, 200. Cuando produzcas 200, voy a tener 200. Y del otro lado, la X va a valer 100 y la voy a multiplicar por 2 y voy a obtener 200. Entonces, la restricción va a funcionar. Ahora hagamos lo mismo con el otro proceso 2. ¿Qué es? Copiar, pegar. Bueno. Entonces el otro proceso sería WD2. Y acá tendríamos MD2. Bueno, ¿qué me dice la restricción? Cuando yo hago 300 de M, W tiene que valer 200. Entonces, cuando yo hago 200 de M, W tiene que valer 300. No, pues siempre 300 de M, W tiene que valer 200. Bueno, ¿cómo hago para que esto me dé una igualdad? Si este lado lo multiplico por 1, bueno, este lado lo tengo que multiplicar por 1.5. Lo tengo que incrementar un 50%. Que también sería lo mismo que decir por 3 medios. Divido 2 multiplicado por 3. Bueno, a mí me gusta más poner 1.5. Entonces ahí veo que se cumple la igualdad. Cuando respeto la proporción, multiplicado por esos factores, obtengo la igualdad. Entonces, perfecto. Reemplazamos la X y nos quedó la restricción bien programada y verificada. ¿Qué otra restricción teníamos? Consumos de materia prima. Teníamos hasta 400 kilos. Acá ponemos lo que es proporcionalidad, proceso 1. Otro es proporcionalidad, proceso 2. Ahora vamos a la materia prima. Decíamos que teníamos 400. Acá venía el tema de los kilos y los gramos. Kilogramos mes. Bien, como máximo. Bueno. ¿Quién consume kilos? Los productos. Los gramos ya sean producidos por la máquina 1, por la máquina 2. Consumen. Bien. Y este es el producto M de la máquina 1 más M de la máquina 2. Le sacamos estos coeficientes.
Y nos ponemos ahí a pensar. Bueno, ¿qué pasa? Sí, fantástico. Sabemos que por la producción se consumen, pero no sabemos cuánto consume W en el proceso 1, ni W en el proceso 2, ni M. No sabemos cuántos kilos consumen cada gramo de eso. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Que por el combo, tomemos el proceso 1 como ejemplo, por el combo de 200 de M y 100 de W, voy a necesitar 1 kilo de materia prima. Entonces el combo son 300 gramos de la sumatoria de los dos productos. Cada 300 gramos de ese combo, yo consumo 1 kilo. Entonces tenemos que hacer el consumo en función de ese combo que tiene la proporción. Entonces pongamos W y M juntos del proceso 1. Esto saco acá. Y los pongo entre paréntesis. Entonces estoy diciendo el combo W y M. Cuando valga 300 gramos, quiero que me consuma 1 kilo. Entonces, acá pongo el consumo de 1 kilo. Y ese kilo es cada 300 gramos. Entonces, divido 300. Entonces, ¿qué pasa ahí en ese ejemplo? Cuando la sumatoria de los dos vale 300, lo divido por 300, me va a dar 1, multiplico por 1, me da 1. Consumo de 1 kilo. Ahora, si el combo, los dos, valen 600, divido 300, me da 2, multiplico por 1, me consume 2 kilos. Entonces, ahí configuré para que el combo me consuma kilos. Lo mismo va a pasar, ahí me está diciendo el tema de los gramos. Ahí vamos a ver que no está mal ninguna de las dos formas. El otro caso es el producto W, que no es el proceso 2. Y el proceso 2 tiene un combo de 500 gramos. Entonces sería lo mismo, pero cada 500 gramos. Entonces, este es el combo. W, acá dice 2, tiene que decir el 1. No, está bien. W en 2, más M en 2. Entonces, los 500 gramos de eso, cada 500 gramos, ¿cuánto tiene que consumir? 2 kilos. Entonces, acá no es 1, es 2. Entonces, cada 500 gramos de combo, consumo 2 kilos. Y acá tengo expresado en kilos. Entonces, sumatoria de kilos tiene que ser menor o igual a 400. Ahora, si yo lo quiero pasar a gramos, los 400 kilos van a ser 400.000 gramos. Acá me dice, no sería 1000 sobre 300, hablando en gramos, o 0,3. Bien. Bueno, sí. Si lo expresamos así, en 400.000 gramos, bueno, ahí sí tenemos que pasar los kilos a gramos y el kilo a gramos. Y ahí tenemos todo en gramos. Pero de la otra forma no estaba mal, porque antes hacíamos la división. 500 gramos sobre 500 gramos, anulamos la unidad y nos quedaba el kilo. Y sumamos todo kilo. Entonces funcionaba lo mismo. Ahora vamos a ver qué pasa con las horas. Las horas no las podemos pasar a gramos. Entonces, es lo mismo, pero con horas. Bien. El combo de proceso 1. ¿Cuántas horas consumía? 2. Entonces, en vez de los 1000 gramos esto, ponemos 2 horas. ¿Cada cuánto? Bueno, cada el combo de 300 gramos. Entonces, sumatoria de gramos sobre gramos se anula y cuando llego a 300 me da 1 por 2, 2 horas. Consumí 2 horas cada 300 gramos. Y el otro, 3. El proceso 2 requiere 3 horas de mano de obra. Entonces, 3, ¿cada cuánto? Cada 500 gramos producido del combo. Bueno, disponibilidad total de horas por mes es 600. 600
horas, mano de obra por mes. Y bueno, ven, acá no tenemos posibilidad de cambiar las unidades. Y no está mal. Perfecto, se cancela gramo con gramo, dice. Así es como funciona. Bien, bueno, hasta ahora vamos bien con el tiempo. Hemos llegado a hacer estas restricciones de materia prima. Ahora tenemos las ventas por mes de W. Eso es fácil entonces. La sumatoria de gramos de W, sea de proceso 1 o 2, vamos a tomar esto, tiene que dar. Ahí como máximo, dice, se venden, ahí me queda la duda, la descripción si es como máximo, o si es obligado a producir eso. Producción. Bueno, esto sería sí 2000 gramos. Esto sí no podría estar expresado de otra forma. Gramos de venta máxima. Se pueden vender, dice. Venta máxima mensual. Bien. Entonces sería producto W del proceso 1 más producto W del proceso 2. Sumatoria total de gramos no puede exceder los 2000 o tienen que ser 2000. Eso afectaría mucho al ejercicio. Debería quedar bien claro si es igual o si es menor o igual. Profe, no son 200.000. 200.000. Le puse 2000, me faltan 2 ceros. Ahí está, 200.000. Bien. ¿Qué más tenemos como restricción? Profe, disculpe. ¿La Sí. restricción 2 no están al revés los coeficientes? En la restricción 2, bueno, para verificar si están al revés, hay que reemplazar y verificar. La proporción dice M 300. Acá 300. Bueno, cuando M vale 300, W tiene que valer 200. Bueno, 200 por 1.5 me va a dar 300 y 300 por 1 me va a dar 300. Entonces voy igual a 300 igual a 300. Está perfecto. Cuesta, cuesta. Yo también hasta que le busqué la vuelta para decir, bueno, ¿cómo para que me quede estar seguro de que está bien hecha? Bueno, listo, reemplazas por lo que te tendría que dar y si la igualdad se cumple, está bien hecha. Qué sé yo, cuando vos pones acá, por ejemplo no, está bien, así. Este sería 2/3, 3 medios. Bueno, podés pasar este 2 a multiplicar acá y quedaría 3/2. Hay distintas proporciones de multiplicadores, de coeficientes que puedo utilizar. Entonces se pueden plantear de distintas formas, pero todo lo mismo. Veamos qué pasó entonces con esto de lo que se produce de W y que no se vende. Y resta 20 pesos. Bueno, como acá está bloqueada la producción de una cosa con la otra, por ahí te puede llegar a convenir producir más de un producto que no lo vas a vender, porque la ganancia que te genere el otro se compensa la pérdida que te genera el que vos no vas a vender. Entonces, de acá, ¿cómo podemos hacer eso? Acá no vemos de cómo hacer para considerar esa situación de que no se vende, se produce y no se vende. Bueno, en estos problemas se suele crear una variable que diga producidos y no vendidos. Es como una decisión que vos tomás. Voy a producir para no venderlo. Es raro, es absurdo, pero es así. La solución es esa. Profe, W, sí.
Una consulta. En ese caso, en la ecuación número 5, no podremos poner esa variable y hacer el reemplazo, cosa que quede que en la diferencia entre los 200.000 gramos menos la suma de estos dos productos sería el restante. Esa sería la variable nuestra, ¿no es cierto? No sé si me explico bien. Difícil de... No lo seguí. Acá tenemos la sumatoria de los gramos producidos y vendidos. Claro. Porque estos son si pasamos 200.000 hacia el otro lado, sí, digamos, esa diferencia de la ecuación sería la variable nuestra de holgura, por así decir, lo que nos sobraría. Uh-huh. Sí, si es que sobrara. Podría, como si yo le dejo menor igual, habría posibilidad de holgura, de sobrante. Podría dar 100.000, entonces sobran 200.000. Entonces, haríamos una variable que sea igual, claro, que sea igual a lo no vendido, al sobrante. A esa diferencia, sí. Bueno, eso puede ser una forma. A ver, lo pongamos acá temporario, digamos. Esto sería así, menos 200.000. Y acá serían gramos de producto W no vendidos. Por ejemplo. Entonces, esos entrarían en la función objetivo como algo que resta. 20 pesos por cada gramo W no vendido. Y sería independiente de qué proceso proviene. Bueno, eso vendría a ser una forma. Ahora, eso me limitaría a que la sumatoria de lo producido llegue hasta 200.000, porque cuando llega a 200.000, si supera, ¿qué va a pasar? Si hago 300.000 menos 200.000, me va a dar un valor de 100.000. Entonces, no vendidos, 100.000 serían los... Bueno, claro, si es menor a 200.000, esto va a tomar un valor negativo. Entonces, los no vendidos van a ser menos, si yo hice 100.000, menos 200.000 me da menos 100.000. No vendidos menos 100.000. Bueno, no puede ser, eso está mal. La variable esta no puede ser negativa, tiene que ser positiva, por esta restricción de no negatividad. Entonces no admitiría esa situación, tendría que ser de ahí en adelante. Entonces tendría que producir 300.000 menos 100.000, tendríamos 100.000 de no vendido. Y ahí sí, eso sí funciona. Entonces, esta programación así me obligaría a que como mínimo estos tendrían que sumar los 200.000 para que me dé 0. Esto me dé parte de 0. Entonces me estaría obligando a producir 200.000 de W. Bueno, yo, ¿cómo lo había planteado yo? Profe, sí. ¿Lo multiplico por menos 1 el resultado? Y no, porque después cuando te supere y te dé positivo, ese menos 1 te va a convertir lo positivo en negativo. Te va a jugar en contra. Pero W está asociado a que no puede ser más de 200.000. La sumatoria de los dos W no puede ser mayor a 200.000. Claro. O sea, nunca va a ser mayor a eso. En esta restricción sí. Te dice que a partir de 200.000 va a haber sobrante. Entonces te exige que produzcas 200.000 para que este resultado de acá sea positivo. Claro, porque en realidad dice que se puede vender todo lo que se quiera
pero se necesita hasta 200.000, o sea que podría ser mayor también. Es verdad, es cierto. Si producís más, no lo venderías. Claro, que ahí sería negativo la variable. Y bueno, y ahí es donde se arma el tema. Si producís menos es negativo, si producís más es positivo, y si funciona, si producís más, sí funciona. Bueno, yo tengo otra opción también para resolver, que sería cantidad de gramos a producir y no vender en el proceso 1 del producto W. Y lo mismo para el proceso 2. Gramos a producir, ahora copia, y no vender. A ver, gramos a producir y no vender de W en proceso 1. El otro es en el proceso 2. Creo que estas variables me dan más claridad y más versatilidad. Bueno. Entonces, ¿cómo me impactaría esas variables? Como yo voy a producir gramos que no los voy a vender, no estarían dentro de acá, de esta restricción, de menor o igual a 200.000. Porque estos son vendidos, son gramos producidos y vendidos. Entonces los gramos producidos y vendidos pueden ser hasta 200.000. Si yo meto acá los de no vender, estaré mezclando cosas distintas. No sería una restricción de venta, porque yo acá estoy poniendo gramos que no se venden. Entonces estaré mezclando las cosas. Esto solamente dejo los gramos que sí se venden. Y los gramos que no se venden van por fuera. ¿Eso cómo me impacta en el resto de las restricciones? Bueno, y en la función objetivo. Acá tenemos esta propuesta, vamos a marcar en naranja, y la propuesta que estoy diciendo yo. 20 pesos por cada gramo de W no vendido, producido en 1, más los gramos no vendidos y producidos en 2 de W. Bueno, la sumatoria de todos esos gramos me resta 20 pesos cada gramo. La proporcionalidad se me afectaría, porque acá la sumatoria total de gramos, sí estamos hablando de para vender y para no vender. Entonces los W tendré que sumar los dos. Los para vender más los para no vender. Todo esto es lo que va multiplicado por 2 para que se cumpla la proporción. Es la misma variable, pero ahora está dividida en dos partes. No todos los gramos de W se venden. Lo mismo va a pasar con la proporcionalidad del proceso 2. Entonces, sumatoria de gramos de W para vender y para no vender producidos en el proceso 2. Acá, consumos de gramos de materia prima. Gramos de materia prima, acá pongamos, por mes. Bueno, W también se compondría de los para vender y los para no vender del proceso 1. Y ahora vamos a agregar los W del proceso 2. Vamos a tirar. Bien, entonces me impacta en eso, me va a impactar acá, más los gramos para no vender del proceso 1. Y acá tengo que incorporar los gramos para no vender del proceso 2. Hasta 600 horas. Bien. Y ahí yo creo que ese planteo funciona.
tenemos la proporcionalidad de las dos cosas, tenemos los consumos de materia prima, tenemos los consumos de mano de obra y tenemos la limitante de lo que se va a vender de W2. Que si yo decidiera producir M en una cantidad que me obliga a producir más de los 200.000 gramos de W que puedo vender, bueno, el resto estaría liberado gracias a las variables de producir para no vender, porque yo sé que las voy a producir, pero no las voy a vender porque yo ya saturé los 200.000 gramos. Entonces, esta programación me da esa libertad. Profe, ahí no sería una igualdad, el 7, en vez de una desigualdad. Esta, bueno, sí. Ahora deberíamos analizar el problema si lo hacemos con la otra variable. Lo pongamos en una hoja aparte. Entonces, bueno, ahí tenemos una propuesta que no le veo problemas, tanto si esto es de igual o de menor igual. No me genera ningún problema. Ahora vamos a ver qué pasaría si vamos por la otra estrategia de utilizar esta variable. Bien, si utilizamos esa variable, ¿qué pasa? Acá estos gramos de que no se van a vender, ¿cómo los meto acá? En la proporcionalidad del proceso 1. No lo puedo meter así nomás, porque no respeta, esto no proviene de ningún proceso. Si yo lo pongo así como está, no sirve, porque W de proceso y este W de no vender proviene de qué proceso proviene. ¿De uno de los dos o de los dos? Entonces, como primer medida ya vamos a tener que diferenciar de dónde proviene. Entonces, no vender, proceso 1, más gramos, no vender, proceso 2. Entonces ya ahí estaríamos volviendo al esquema que hice yo recién. ¿Ven? Bueno, ahí uno se da cuenta, no me cierra esta variable. Bueno, después podremos analizar el tema si esta estaría bien así. O sea que yo esta que tengo de venta mensual, podría agregarle pasarlo al otro lado y poner al otro lado que sumen para que absorban ese excedente y sean como la holgura. Que sería entonces ponerla así. Los W, los 200.000 y de este otro lado quedarían la sumatoria de las otras dos. Podría generarse algún problema acá. Y bueno, el problema que se generaría era ese que vimos, que estoy obligando a que esto valga 200.000 para que el resto 200.000, la sumatoria de estas dos parta de 0, porque no puede haber un valor negativo. Entonces estaría obligando a que estas dos sean 200.000. No podría ser menor. Entonces ya ahí, este menor igual, ya no sería menor igual, sería habría que poner uno de igualdad, digamos. Entonces me trae problemas agregar esto acá. Y a su vez la restricción esta, ¿cómo la definiríamos? Gramos producidos hasta 200.000 y excedentes de productos no vendidos. No me cierra. Entonces esta restricción realmente no hace falta tampoco. No es necesaria. Entonces la variable genérica para todos los excedentes, así como se planteó, no funciona. Entonces, bueno, con el otro planteo anduvo bien. Ahí, una pregunta, profe. En ese caso, la variable genérica, ¿se podría crear una nueva restricción que sea
que la suma de lo no vender del proceso 1 más la suma del no vender del proceso 2, sí o sí tiene que ser igual a la variable genérica. ¿Se podría hacer así? Entonces ahí claro. sí lo acotas. Ahí sí sería generar una variable genérica necesariamente. ¿Para qué? Para reemplazar esto. Es como que vos de acá la sacarías, la pondrías acá, le harías igual a una variable genérica, W, y acá le pones el W. Entonces estás creando más variables. A lo mejor te puede llegar a servir para simplificar la visión de la función objetivo, ponele. Pero no sería necesario. Pero mal no está, ¿eh? Okay. No está mal. Está bien. Bien. Bueno, entonces para finalizar el ejercicio en el archivito, en la plantilla, está para colocarle qué dificultad le pareció el ejercicio y lo guardamos y lo compartimos en la carpeta compartida. Y si quieren sacarse la duda, si es un problema que tiene solución, bueno, lo procesan para poder poner en el software y resolverlo fácil. Después, ahora vamos a ver que vamos a tener que aprender a resolverlo con Simplex a mano. Bien, bueno, vamos a cortar acá y les voy a recomendar que intenten hacer los ejercicios que les voy a dejar acá escritos, que son estos que les dejé recomendado a los otros chicos, 8, 2 y 13 de la guía nueva. Son unos casos. ¿Dónde está la guía nueva? Esto, lo último. 1, 6, 8 y 11 de la guía nueva. Me interesa que lo planteen y lo practiquen, porque son unos casos particulares que les va a servir de experiencia para resolver en el futuro. Bueno, yo voy a publicar el video y le voy a poner acá tarea recomendada y le voy a escribir los ejercicios que tienen que hacer de la guía nueva. Intenten hacerlos y cargarlos. Y bueno, y vamos a empezar a resolver también con las variables de holgura, de excedente, y hacer la primera tabla de simplex y la primera iteración. Bueno, empezamos por esa parte para acompañar al teórico. Pero acuérdense que la base de lo que es programación lineal, la primera mitad del año, está en saber programar bien los ejercicios. Después lo otro es seguir pasos, aprenderse los pasos y seguir paso a paso. Pero lo que puede estar mal es el planteo. Y si planteaste mal, te sale todo el resto mal. Bueno, entonces quedamos ahí. Bueno, gracias, profe. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Chao, en profe. Gracias.